La voz del pueblo. Saludos, nos encontramos a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla en una manifestación de protesta en apoyo al pueblo palestino, de protesta ante la masacre perpetrada durante días por el ejército israelí que no para de bombardear Gaza, una ciudad, una zona superpoblada, habiendo ya cobrado la vida de más de 100 víctimas civiles, entre ellos niños. Mientras hablamos, las fuerzas israelíes, el ejército, se dispone a entrar por tierra en una operación militar de ataque. Ellos dicen contra las fuerzas, para ellos terroristas, de Hamás. En la práctica es una maniobra más, interpretamos, de hostigamiento, de coacción, de amedrentamiento contra el pueblo palestino, forzando así su desplazamiento étnico paulatino. En 1948, la Sociedad de Naciones, entonces conformada por 58 miembros, decide de manera unilateral la partición del territorio de Palestina en dos, adjudicando la mitad de ese territorio al recientemente creado Estado de Israel, sin consultar con el pueblo palestino. Acto seguido, Israel emprende incursiones bélicas contra la población palestina habitante en su mitad del territorio, en una operación conocida como la Operación Escoba. La mayor parte de los palestinos habitantes en la mitad de Palestina adjudicada a Israel, son expulsados de sus casas y aldeas. Se producen varias masacres. Desde entonces, el territorio de la actual Palestina se ha ido viendo reducido a través de una serie de operaciones bélicas emprendidas por Israel contra la población palestina. Este actualmente ocupa los territorios de Cisjordania y Gaza. El territorio de Cisjordania se encuentra atomizado y fragmentado por un muro, que además lo aísla del exterior, imponiendo un duro sistema de controles por parte del ejército, de la autoridad de frontera, a la población palestina, que tiene que cruzarlo cada día para ir a sus trabajos. La superficie de este territorio se ve cada vez más reducida a través de una serie de asentamientos que van en aumento. Estamos aquí con José Durán, autor del libro El conflicto árabe-israelí, una visión escatolátrica. ¿Qué tal, José Durán? Aquí estamos. ¿Cómo interpretas los últimos hechos de hostigamiento contra Gaza? Hombre, es fácil, contra un blanco inerme, es muy fácil atacar, ¿no? A otra gente, Hezbollah, y eso es más difícil. Entonces, pues, le sale muy barato, 200 muertos por uno. O sea, ¿qué pretende el ejército israelí? Pues básicamente aumentar la popularidad de Netanyahu a base de matar palestinos. ¿Crees que hay un plan para hacer que se terminen yendo los palestinos de sus tierras originarias? No, porque está cercado y no tienen a dónde ir. Se ha cerrado recientemente la frontera de Gaza con Egipto. ¿A qué crees que se debe este hecho? Bueno, pues el presidente de Egipto es otro pelele que está al servicio de lo que ya sabemos. ¿Crees que hay una solución para el conflicto árabe-israelí en Palestina? El fin de la Palestina israelí. ¿Apostarías por una Palestina única y no racista? Claro, un estado laico. Dinos, José Durán, ¿crees que la reciente unión o alianza entre Al-Fatah y Hamás tiene alguna relación con lo que ha ocurrido? Claro, porque lo que quiere ¡La lucha del pueblo palestino! No que te ha justificado nada, lo que tira Hamás son cohetes de feria, y los otros son bombas de verdad. O sea, es la diferencia. Eso no es una guerra es cuando hay un combate, aunque sea desigual, pero ahí no hay ningún combate, hay una matanza. Allí 200 muertos, ninguno. ¿Cuál es la relación de Estados Unidos y la Unión Europea? De hecho, los israelíes hacen esa guerra por eso, porque si tuvieran un contendiente de verdad no se atreverían. ¿Qué relación tiene Estados Unidos en este conflicto? El protector de Israel, el que lo promociona, y Israel no es nada sin Estados Unidos. ¿Qué relación tiene Arabia Saudí y otras oligarquías árabes en este conflicto? Pues son amigos de Israel, tácitamente son amigos de Israel. Toda la fraseología islamista de guerra santa que utiliza Arabia Saudí, ¿tiene alguna realidad cuando se refiere a...? No, sirve a los propios sirve al sionismo como pretexto. Simplemente el tipo de ideología lo único que sirve es para hacer los juegos a los sionistas. Jamás fue creada precisamente patrocinada por los israelíes. Yo lo digo eso, los años 80 lo crearon
y bueno, sí, le sirvió para lo que le sirvió, y ahora le sirve a Netanyahu como pretexto para masacrar a los palestinos y para aumentar su popularidad. ¿Qué relación tiene lo que está pasando en Irak con el Estado Islámico de Irak y Siria? Esa organización islamista Wahhabí que casi llega a tomar Bagdad. ¿Qué relación tiene todo este hecho con lo que pasa, por ejemplo, con Palestina, con lo que pasa? Le sirve a los sionistas como pretexto para difuminar sus crímenes, diciendo que bueno, que también en el resto del mundo árabe pasan cosas parecidas, pero mientras que lo de Irak o de Siria es una guerra, lo de Palestina es simplemente una matanza. ¿Estado Islámico de Irak y Siria tiene alguna relación o ayuda por parte del Mossad, por parte de la CIA? Pues bueno, le sirve cuando le sirve, le apoyan cuando le apoyan y lo dicen como pretexto cuando lo sirve, pero no supone ninguna oposición no supone ninguna oposición a Israel para nada. ¿Qué relación tiene el conflicto de Siria con el tema de Israel, con el tema de Palestina? Hombre, por ejemplo, Assad nunca hubiera tenido pretexto si no hubiera sido porque existe Israel como enemigo, o sea que lo único que sirve a la dictadura árabe, lo único que le sirve de pretexto, Israel le sirve de pretexto como amenaza, que es una amenaza real, y eso es lo que hay, o sea que no hay otra cosa. ¿A quién preferirían Estados Unidos y la Unión Europea? ¿A Assad o frente al Nusra, Estado Islámico en el Irak y Levante? Ellos son conservadores y apuestan por lo seguro, pero lo que les interesa es que la cosa continúe y sigan destruyéndose unos a otros. No interesa otra cosa. No, lo que interesa es destruir el país, o sea, a Israel y a Estados Unidos lo único que le interesa es que la destrucción de Siria siga. No le interesa apoyar decididamente a ninguno de los dos, sino que continúe la cosa. Muchas gracias, José Durán. No tiene comparación con nada. Y Gaza resiste. Gaza sigue resistiendo y a pesar de las bombas, a pesar de todo, Gaza sigue resistiendo y sigue en pie. Y yo quiero hacer aquí un viva además por la resistencia palestina. ¡Viva la resistencia de la lucha palestina! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! Por su parte, el territorio de Gaza también padece de este sistema de amurallamiento que lo aísla del exterior. Para colmo, desde 2005, desde la victoria de Hamas en las elecciones palestinas, sufre un duro bloqueo o asedio por parte del Estado de Israel que impide, obstaculiza o minimiza la llegada de recursos al territorio de Gaza. Viendo que hay unos cuantos árabes, quiero decir un poema en árabe y lo traduzco literalmente. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. Lo cual quiere decir, si un pueblo, el pueblo palestino, quiere y es que quiere la vida, no hay más remedio que lo acepte el destino y que no hay más remedio que se le rompan las ataduras del Estado nazista sionista israelí. Os quiero pedir, por favor, un minuto de silencio por los caídos. Muchas gracias. Por el gobierno asesino del apartheid sionista racista de Israel, con un total hasta las 6 de la tarde de 235 muertos y 1.700 heridos, de los cuales hay 49 a 50 niños. Los últimos han sido 4 niños jugando en la playa del Mediterráneo de la playa de la ciudad de Gaza. Solo estaban jugando inocentemente. Tengo noticias de que les han tirado un bombardeo y se han escapado y los han seguido con otro. Y luego el asesino del presidente pide perdón. Los últimos han sido 4 niños jugando en la costa de Gaza. Es mal llamado conflicto árabe-israelita. No es ningún conflicto. Es un problema de ocupación, de explotación, de expulsión del pueblo palestino originario y
y estando trayendo decenas de nacionalidades de todo el mundo en Palestina en 1948 a los asentamientos. En Gaza malviven hacinados 1,5 millones de habitantes en una franja de 90 por 4, 360 kilómetros cuadrados. En 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente de la franja de Gaza, su objetivo era aislar y asfixiar a dicha población. No en vano, Isaac Shamir dijo entonces que le gustaría despertar por la mañana y encontrar que a Gaza la ha tragado el Mediterráneo. Israel no pretende más que dividir a los palestinos entre sí, sobre todo a los que aún crean en la lucha armada, puesto que la Autoridad Nacional Palestina está atada y muy atada desde que firmó los acuerdos de Oslo. Solo lucha para seguir en sus asientos. Son personas vivas. Nosotros entendemos que los mecanismos de lucha a seguir son, aparte del legítimo derecho de defender la población civil, es usar todos los mecanismos internacionales desde la ONU y otros mecanismos para perseguir al enemigo y sus abusos contra la población civil. Tras la mal llamada primavera árabe, que para nosotros es un otoño-invierno, es división y destrucción de lo poco que queda en el nacionalismo árabe. Esa lucha de la población entre etnias religiosas del enemigo de Israel y Israel está aplaudiendo dicha situación. ¿Sabéis cuántas horas hay de electricidad en Gaza? Pues entre 8 y 12 horas diarias. El resto, generadores y oscuridad. Para conseguir 24 horas de luz está el proyecto, el dinero, todo está en los cajones del gobierno egipcio, pero falta la decisión política. Egipcio no está jugando al favor del pueblo palestino. Egipto vende el gas a los israelíes al 25% del precio que lo vende a su propio pueblo egipcio. El pueblo palestino ha de empezar de nuevo su tercera intifada. ¡Intifada! Ha de realizarse todo lo que tenga al alcance en sus mecanismos, lucha contra el muro, contra los asentamientos, para liberar a los presos. ¡Palestina vencerá! Bueno, otra de las cosas que queremos denunciar y que nos parece ya urgentísimo que hay que hacerlo y decirlo claramente es la complicidad de los políticos europeos, españoles, andaluces, alemanes, estadounidenses, de cualquier parte del mundo. No, yo quería añadir que los cómplices, como está comentando ella, son principalmente por lo que nosotros deberíamos ir en contra con respecto a los medios de comunicación, que ya no solamente equiparan a la víctima de verdugo y hacen una falsa equidistancia, sino que muchas veces incluso culpan. Hamas lleva 10, 11 años en el poder. Antes de Hamas se echaban la culpa a Arafat, antes a la intifada, siempre están echando la culpa, igual que a la invasión de Irak la echaban a Saddam, cuando realmente es el imperialismo el culpable. Israel siempre se queja de que quiere tener fronteras seguras, y yo digo, ¿qué fronteras tiene Israel? Es el único país del mundo que no tiene fronteras definidas. Tiene ocupado Jordania, tiene ocupado Siria, Líbano, Egipto y Palestina entera. ¿Cómo puedes pretender tener fronteras seguras si no defines tu propia frontera? Si mi frontera es dentro de tu propia casa, ¿cómo voy a pretender tener eso seguro? O sea, eso es una falacia, tanto si lo dice Obama o lo diga quien lo diga, ¿no? Entonces, como está comentando nuestra compañera, el único que tiene derecho a la resistencia es Palestina, puesto que es la que está ocupada. Israel no puede hablar de defensa nunca, porque es el ocupante en la vida, ¿vale? Igual que la resistencia francesa contra los nazis, era resistencia francesa y tenían a sus militantes en casas, no en una diana en medio del desierto para que les disparen. Es normal que estén los de Hamas en su propia casa. ¿Dónde quieren que estén? Cuando dicen que tienen que los de Hamas estar en las afueras, en Gaza no hay afuera. Los palestinos, si miráis un poco cómo está. Bueno, yo soy Alejandro y soy palestino, ¿vale? Y yo lo que quería, a mí, sí. Yo lo que quería un poco decir era que los palestinos solo tienen, con respecto al ocupante de Israel, dos posibilidades. Tenemos Cisjordania y tenemos Gaza. Tienen dos posibilidades, que es la Palestina buena y la mala. Tenemos
a Cisjordania, digamos que es donde están gobernando, por decirlo de alguna forma, la Autoridad Nacional Palestina, lo que son la antigua OLP, ¿vale? Al-Fatah, y esta gente, digamos que, bueno, que tienen a los palestinos, bueno, pues como están en Jordania, como están en otros países de dictaduras, ¿no? Y la siguen ocupando. Entonces los palestinos tienen la posibilidad de Cisjordania, que es agachar la cabeza mientras siguen haciendo colonias, mientras siguen levantando muros, que es la posibilidad de Cisjordania, y no lo bombardean, simplemente de vez en cuando secuestran, como tiene a 10.000 presos palestinos, la parte, digamos, que agacha un poco la cabeza porque tiene, ¿no?, pues lo que ocurre, ¿no? Y después tenemos la parte de Gaza, que son los que resisten. Como allí no hay colonias, pues Israel es una pérdida de vida de judíos, ¿no?